¿Qué tal? Sean todos y todos bienvenidos a el tercer panel que estamos llevando a cabo desde JUFED Género. Desde JUFED Género nos hemos sumado a la conmemoración del 8 de marzo con el propósito de aportar o de discutir al interior de la sociedad qué estamos haciendo las juezas federales en relación con la perspectiva de género. Esa herramienta que nos permite visibilizar las desigualdades históricas y estructurales, esa herramienta que nos permite tratar de generar un piso parejo, de cerrar las enormes brechas de la desigualdad. Y hoy particularmente vamos a platicar en este tercer panel acerca de las áreas de oportunidad que hay en el Poder Judicial de la Federación para transversalizar la perspectiva de género, es decir, para hacer que esa perspectiva sea una herramienta útil, que sea efectiva, que quienes nos dedicamos a las labores de administración de justicia, quienes operamos el sistema de administración de justicia, verdaderamente lo hagamos con esa visión y con ese compromiso. Ya hemos platicado por acá que este país tiene una enorme deuda para con las mujeres, para con sus derechos y para con sus libertades. Y que para ello es crucial la actuación de las y los juzgadores, precisamente porque nos toca tratar de generar mejores condiciones para que quienes están en esa situación de abierta vulnerabilidad tengan acceso pleno a esos derechos y a esas libertades. A eso aspiramos desde JUFED Género. Por ese motivo, bueno, pues vamos a empezar la charla el día de hoy. Les agradecemos que nos sigan acompañando. Ya este es nuestro tercer panel. Y en esta ocasión vamos a compartir con las juezas que hoy nos acompañan. Vamos a hablar de qué áreas de oportunidad tenemos, qué podemos mejorar en el Poder Judicial de la para hacer que llegue a todos los espacios la perspectiva de género. Siendo así, vamos a empezar el día de hoy nuestra actividad con la jueza Jacqueline Betancourt Silva. La jueza está adscrita al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Te escuchamos con atención, jueza Jacqueline. Buenas tardes, magistrada. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras. Bueno, yo quisiera comenzar precisando que a través de la transversalización de la perspectiva de género, lo que se busca es visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros, las relaciones de poder existentes y entre los mismos e intervenir para modificarlo. Esto a través de algunas estrategias, como es el conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres y hombres sean integrantes en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y programas que al efecto se instruyan y no se perpetúe con la desigualdad. Esto es, el objetivo final de la transversalización de la perspectiva de género es lograr la igualdad de género. Hay algunas áreas de oportunidad al respecto, como pudiera ser el tener charlas o realizar un intercambio de reflexiones y experiencia entre las impartidoras e impartidores de justicia, así como con personas expertas en el tema, y reproducir estos temas para toda la sociedad. Yo me di a la tarea de hacer un pequeño resumen de las áreas de oportunidad que considero son importantes en relación a la perspectiva de género. La primera área de oportunidad que yo veo es que se deben de generar más acciones o programas que promuevan y desarrollen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres a través de la equidad y el bienestar de estos. Sé que tenemos actualmente 2 cursos que tomamos de manera obligatoria y que han sido de gran relevancia para el Poder Judicial de la Federación, como es el de perspectiva de género y el de ambiente laboral sano. Pero como área de oportunidad en estos cursos, sería importante que existiera una medición de su eficacia. Esto es, sabemos que no obstante el esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal, para impartirnos estos cursos, algunos servidores públicos no los toman con la importancia debida y a veces pues simplemente ponen a correr los videos y no sabemos qué tanto están aprovechando de estos cursos que además tienen temas de suma relevancia y son explicados por expertos en el tema y de manera muy didáctica, porque yo ya he tenido la oportunidad de
de tomarlos, y me parece que si los tomamos con seriedad, son cursos que nos aportan demasiado para nuestra propia labor jurisdiccional. Pero el tema aquí es, deberíamos de tener algún medidor en el que pudiéramos observar qué tanto se absorbe o qué tanto lo aprecian los servidores públicos en relación al tema de perspectiva. ¿Por qué? Porque llevado esto a la práctica, yo he sido adscrita a un juzgado bastante grande, y lo que me he podido percatar es que, no obstante que los servidores públicos ya tomaron este tipo de cursos, no aprecio el que hayan aprendido algo o que lleven a cabo algo de lo que nos han enseñado en estos cursos. Por ejemplo, me he enfrentado a que el día que yo llegué, los primeros días que yo llegué, bueno, algunos secretarios hombres, bueno, me dijeron que les diera oportunidad a que se acostumbraran a trabajar con una jueza mujer, porque bueno, en este juzgado nunca había habido una jueza mujer. Lo que yo hice fue platicar con ellos un poco de perspectiva de género, y bueno, como me di cuenta que hay algunos otros problemas aquí en el órgano en relación a ello, abrí un cuaderno administrativo en donde les di a conocer la existencia de algunos órganos auxiliares, como por ejemplo es la UCAS, esta unidad de prevención y combate al acoso sexual, del cual me di cuenta que pues los servidores públicos, no obstante que salieron circulares al respecto, hay muchos trípticos al respecto, al menos en este órgano no conocían este órgano auxiliar. Las servidoras públicas no sabían que podían acercarse a este órgano cuando tuvieran algún tipo de tema de violencia de género, para que las asesoraran o para que les dieran el acompañamiento, porque al final, por ejemplo, hablando de la UCAS, esta unidad lo que da no solo es asesoría, sino es un acompañamiento. Si uno como servidora pública decide no presentar una denuncia, una queja administrativa, lo que en su caso corresponda, esta unidad lo que hace es acompañarte y te da acompañamiento psicológico e integral. Y las servidoras públicas del órgano en el que estoy adscrita, pues no conocían nada al respecto, ¿no? Entonces, esa es una de las áreas de oportunidad que yo veo que deberíamos implementar y evaluar qué tanto están funcionando los programas por personal especializado en la materia. Ahora, es importante también que se cuente con información que permita identificar y cuantificar las brechas de desigualdad en favor de las mujeres y hombres. Atender ya desde un área jurisdiccional, atender las disposiciones legales tanto nacionales como internacionales y de derechos humanos, elaborando una guía para transversalizar la perspectiva de género, llevar a cabo un monitoreo tomando, desde el proceso para verificar el avance y el cumplimiento de las metas, y elaborar un análisis de los indicadores para medir los cambios producidos en las relaciones de género. Y relacionado todo esto, capacitar de manera eficaz al personal en temas de género, derechos humanos, utilizando el lenguaje incluyente y no sexista en la comunicación interna y externa. Un poco también de mi experiencia laboral antes de que yo fuese jueza de distrito, es que me di cuenta que en las labores que antes realizaba no hay esta unión, o no hay esta unión a veces entre las mujeres, ¿no? Yo pude percatarme en alguna comisión en la que realicé por un tema de violencia de género, que bueno, que las compañeras no apoyaban a la servidora pública, justo porque desconocían por completo cómo se puede materializar la violencia de género. Para ellas el vestir de su compañera daba indicadores de que tuvo algún consentimiento para que se realizara esta conducta de violencia, ¿no? Todos estos cursos que ahora tenemos fueron después de que a mí me tocó realizar esta comisión, y me parecen muy buenos,
porque sí había un total desconocimiento, pero ahora creo que debemos de concretarlo para verificar cómo lo está percibiendo el servidor o las servidoras públicas al respecto. Sería toda mi intervención. Ahora presento a la jueza Dulce Guadalupe Canto Quintal. Ella está adscrita al 7º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Gracias, jueza Jacqueline. Buenas noches a todos, buenas noches a todas las compañeras que nos acompañan. Pues retomando un poco lo que nos acaba de compartir la jueza Jacqueline sobre la transversalidad de la perspectiva de género, me permito hacer una pequeña, voy a presentarles una pequeña presentación respecto de las áreas de oportunidad que a juicio de la suscrita pues es necesario que vayamos como Poder Judicial Federal, vayamos pues cerrando esa brecha, ¿no? Como ustedes acabamos de escuchar, ¿en qué consiste esa transversalidad, no? El Poder Judicial Federal nos ha sentado bases normativas que nos obligan no solo a tomar cursos, sino que uno de los objetivos propios es incorporar esa perspectiva de género de forma transversal, de forma que abarque cada uno de los aspectos que nosotros como servidores públicos fungimos como administradores de justicia, y es precisamente esa administración de justicia que debe estar permeada de esa perspectiva de género, en forma progresiva, que sea poco a poco, pero también en forma equitativa, en donde las atribuciones, los programas y las acciones garanticen hombres y mujeres en el ejercicio y goce de los derechos humanos. Al respecto, pues el Pleno el Consejo de la Judicatura, pues ha establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial esta normativa que establece como parte de sus atribuciones el lograr esa perspectiva de género, ese marco jurídico que pues nos permite aplicarla a través de no solamente del contenido de nuestras resoluciones, sino en el ejercicio de nuestras funciones. Y esa transversalidad debe lograr que no sean medidas transitorias, sino que logremos una política de género dentro del Poder Judicial, en donde hombres y mujeres compartan el trabajo y de la administración de justicia de la misma manera y con los mismos elementos y en unas circunstancias de igualdad lo más apegado a nuestra realidad social. Y la realidad no solamente social, sino cultural, de que hombres y mujeres nos complementamos y podemos compartir un cambio estructural en la sociedad. Nosotros debemos de ser parteaguas de un camino en donde la sociedad observe que en esta institución se lleva a cabo esta perspectiva de género. Bueno, como un dato duro, un dato realmente que genera una llamada de atención, en el 2019 nos dimos cuenta o se llevó a cabo un conteo en donde pues el Poder Judicial reveló que sí, el 49.5% de las personas que estaban dentro del Poder Judicial pues eran mujeres y el 50.5% pues eran hombres. Aparentemente había una igualdad entre hombres y mujeres, pero la distinción relevante de estos porcentajes es que la mayoría de las mujeres estaban en puestos administrativos. No se trataba de jueces ni de magistrados, sino de personal que estaba en funciones de un rango de compromiso, no porque no lo tuvieran, sino porque las responsabilidades eran menores. La mayor responsabilidad estaba a cargo de jueces y magistrados varones. ¿Qué pasó? Pues en el 2015, un poquito retomando la razón por la que ahora ya tenemos más juzgadoras federales, ya tenemos más mujeres a cargo de órganos jurisdiccionales, fueron recomendaciones de parte de la CEDAW, en donde como parte de estas responsabilidades del Estado, pues se nos pidió o se le pidió al Poder Judicial hacer concursos de oposición solo para mujeres. Resultado de esos concursos, pues son algunas de nosotras que participamos incluso en este panel, que fueron resultado de esa implementación de la reforma judicial. También se recomendó flexibilizar el tiempo de la jornada laboral para la preparación de exámenes. Y creo que para todas nosotras fue muy visible y nos cimbró en el corazón y en nuestros sentimientos el discurso que la ahora ministra presidente nos dio cuando en su
toma de protesta de las juzgadoras del primer concurso conforme a reforma judicial estableció que éramos visibles para el resto de la sociedad y que veía los esfuerzos que como madres de familia, como mujeres profesionistas, habíamos realizado para poder acceder a un cargo tan importante como es ser el juez de distrito. Estos parámetros normativos pues generaron que a la postre, en la encuesta sobre justicia de 2022, el INEGI nos proporciona ya datos en donde el porcentaje de mujeres consejeras, magistradas, se ha acrecentado enormemente, ¿no? Esos datos que están en la encuesta sobre justicia 2022 ya nos muestran que hay entidades que concentran mayor número de paridad entre consejeros, consejeras, cargos más pues, de funciones relevantes para la administración de justicia. Y vemos viendo de que ya el personal administrativo y de apoyo pues ya empieza a ser un poquito menor, pero el resto del personal pues ahora ya son mujeres. Pues todos estos datos nos permiten considerar que en esa transversalidad de la perspectiva de género, lo que tenemos o nos corresponde hacer a nosotros es promover la cultura de la igualdad. Hombres y mujeres compartir las mismas responsabilidades y el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial de la Federación, nos permite y nos da las normativas y nos capacita y nos da cursos, como bien decía la jueza Jacqueline. ¿Qué es lo que nos falta hacer? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad? Como titulares, creo que una de las obligaciones que nos corresponden es reconocer el trabajo de las mujeres y visibilizar que aún estando en la misma jornada laboral, el trabajo de una mujer no termina en el momento en que salimos del órgano. El trabajo, las actividades, la actitud, la iniciativa de las mujeres siempre debe permear y concentrar la atención no solo de los titulares, sino de los compañeros, para lograr dar verdaderas oportunidades dentro del órgano de personal. En muchas ocasiones pasaba mucho que en los mismos órganos, al momento que existía una vacante, se volteaba a ver al varón, porque al igual que en otros trabajos se pensaba pues que el varón era el que iba a poder responder y no iba a tener pues, el impedimento de tener que realizar labores de cuidado. Sin embargo, pues esas partes donde la mujer se presenta como una desventaja deben ser vistas como una oportunidad, porque parte de nuestra naturaleza como mujeres es saber ser organizadas y concretar todos esos aspectos de nuestra vida para lograr esa igualdad sustantiva. La normativa, como los decía, debe generar una política del Consejo, que es lo que se ha venido dando a través de toda esta reforma, de nuestra nueva ley orgánica que pondera la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, donde nos piden una capacitación constante en materia de perspectiva de género, nos piden aplicar los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y tampoco debemos dejar a un lado que incluso tenemos acuerdos en donde como parte de la prevención de la violencia laboral y mejorar el ambiente de trabajo, se minimicen, se erradiquen, se dejen a un lado todos estos problemas que generaban el que las mujeres estuvieran en una condición de desigualdad frente a los hombres varones, en donde pues lo que generaba es que pues no tuviéramos las mismas oportunidades. Como les comentaba, pues el Consejo se ha implementado estas políticas transversales para lograr esta igualdad de género y combatir la violencia sexual, e incluso se han fincado como objetivos de los propios acuerdos en donde están establecidos. Lo que les comentaba, como parte de esa transversalidad, como parte de esa área de oportunidad, considero que debemos permear también a los recursos materiales. Las guarderías en los edificios sede del Poder Judicial de la Federación deben ser prioritarias. Existen ciudades en donde no existen guarderías dentro de las sedes del Poder Judicial y tenemos que acudir a otras instancias o estancias escolares, lo que conlleva un mayor esfuerzo por parte de las mujeres para cuidar a nuestros hijos. Como trabajadoras, como servidoras públicas, requerimos que el Consejo voltee a ver esa área de oportunidad, de que es necesario que en ciudades grandes como la sede en donde me encuentro, pues se dé prioridad a
tener más guarderías. ¿Para qué? Porque las mujeres necesitamos también cumplir con esas labores de cuidado, y aun cuando nuestra pareja o el papá de los niños pueda apoyarnos en esto, lo cierto es que la tranquilidad a veces en el desempeño de nuestras labores amerita que el Consejo nos proporcione este recurso material de contar con infraestructura para poder cuidar a los menores de edad. Por otro lado, en otro eje, pues también la capacitación, y parte de las recomendaciones han sido lograr que las mujeres participen con una mayor afluencia a los concursos. Y como titulares, pienso que debemos concientizar, siendo mujeres, que nosotros tuvimos una vida complicada para poder acceder, pero que esa organización de tiempo y de trabajo, tanto de cada uno del personal que está a nuestro cargo, como de nosotros mismos para poder darles oportunidades de participar, permite una distribución de las cargas que a su vez pues las conllevarían a que más mujeres se animaran a participar en estos concursos y en un futuro lograr esa paridad de hombres y mujeres en puestos de jueces y magistrados. Esto para lograr permear que esos principios de igualdad lleguen a cada una de las áreas del Consejo de la Judicatura. Creo que todos nosotros en lo particular hemos dejado pues vivido algún acontecimiento en donde hemos tenido el problema de tener, en mi caso, subordinados, varones, donde nos ven como mujeres y no nos dan ese respeto y ese lugar que merecemos. Sin embargo, parte de esta transversalidad, parte de esta aculturar a la gente para reivindicar nuestro papel en cualquiera de nuestros aspectos, pues debe permitirnos que cada uno de nosotros logre concientizar que el papel de la mujer en estos momentos ya no solamente se reduce a estar en espacios del hogar y trabajar como parte de esas actividades, sino que las mujeres somos las que tenemos que llevar la cuenta de permitir que la sociedad, la nueva sociedad, las nuevas vertientes, las nuevas generaciones nos visibilicen como realmente somos, capaces de llegar a muchos objetivos. Muchas gracias. A continuación, les presento a la jueza Almadelia del Valle Velarde. Ella está adscrita al Juzgado Primero de Distrito en materia laboral del primer circuito. Muchas gracias, jueza Dulce. Muchas gracias también por la invitación y gracias por el espacio para reflexionar sobre estos temas. Yo voy a tomar, o más bien retomar algunos de los puntos que señaló la jueza Dulce, y me gustaría hablar un poco sobre un tema particular de área de oportunidad en el Poder Judicial de la Federación. Ya la jueza explicaba la importancia de generar cambios estructurales que permitan que nos insertemos como mujeres exitosamente dentro del Poder Judicial, ¿no? Además de implementar políticas que permitan que esa forma de insertarnos luego sea reproducida para que podamos, digamos, tener más acceso a concursos, podamos tener más acceso a nombramientos. Y esta es una de las partes importantes que me parece que hay que resaltar de la última reforma al Poder Judicial, en el sentido de que se estructura la carrera judicial desde distintos frentes y desde todos los frentes se prevé la paridad de género como uno de los ejes rectores. Esto produce uno de los efectos, desde mi punto de vista, más benéficos para la paridad de género en el Poder Judicial de la Federación, porque garantiza que nosotras entremos a los diferentes puestos de los escalafones. Cuando tenemos más mujeres en diferentes puestos, tenemos oportunidad de ir accediendo a los siguientes niveles, y eso quiere decir que poco a poco estamos avanzando en un cambio estructural en el que vamos a tener, digamos, mayores insumos de recursos humanos de mujeres que después puedan tomar cargos. Y esto me parece especialmente interesante desde el punto de vista de las áreas de oportunidad, considerando que el Poder Judicial ahora nos da la oportunidad
de integrar a personas a los órganos jurisdiccionales, iniciando por las prácticas judiciales. Tenemos estudiantes desde las licenciaturas, maestrías, diferentes tipos de posgrados que pueden acceder al Poder Judicial, se van capacitando dentro del Poder Judicial y luego pueden incorporarse al primer escalafón como oficiales judiciales. Aterrizar este tipo de programas hacia una perspectiva de género me parece que puede ser un área de oportunidad que puede explotarse de una manera muy integral cuando lo vemos desde la perspectiva de género. De tal manera que si nosotros y nosotras logramos integrar a más estudiantes mujeres y además con conciencia de perspectiva de género, y cuando son hombres también logramos integrarlos dentro de un contexto en el que se entienda bien a bien la paridad, estaremos logrando que esos espacios de personas estudiantes eventualmente se conviertan en espacios de servidores y servidoras públicos y que prestarán los servicios conforme a la perspectiva de género. Desde este punto de vista me parece un poco importante retomar otra de las ideas que nos explicaba la jueza Dulce. Las dificultades que tenemos para el acceso a cargo y luego a la promoción de los cargos vienen desde muchos frentes y consideramos que los roles que tradicionalmente nos han tocado son uno de ellos. Pero también existen otros impedimentos relacionados con la educación y con el acceso primario a los puestos de trabajo. Incluso estas perspectivas en las que la selección de ciertos perfiles para los trabajos de menor responsabilidad se inclinan hacia las personas de género masculino, han representado un problema de manera, digamos, histórica que últimamente han sido abatidos. A lo que voy es que existen diferentes espacios dentro del nuevo diseño de la carrera judicial para que se puedan integrar más personas, mujeres, al Poder Judicial de la Federación. Entonces, el objetivo sería buscar y garantizar que esas personas puedan acceder efectivamente. Desde mi punto de vista, las prácticas profesionales son, digamos, la primer meta, considerando que son, sin ser parte del escalafón, es el primer acceso, digamos, uno de los primeros accesos para poder integrarse al Poder Judicial de la Federación. Como área de oportunidad, si explotamos más y mejor el campo de mujeres estudiantes que se pueden integrar y formarse dentro del Poder Judicial, además con una perspectiva más amplia de pensamiento, creo que podríamos avanzar muchísimo en generar estructuras firmes de paridad. No basta que las mujeres accedamos a los puestos, tenemos que asegurar condiciones de permanencia. Y esas condiciones de permanencia, tratándose de órganos jurisdiccionales, se generan también cuando logramos que nuestras abogadas sean abogadas de excelencia, capaces de responder a los diferentes retos jurisdiccionales desde la mejor manera. Y eso quiere decir que prestemos, digamos, un poco más de espacio, un poco más de campo para que ellas se puedan desarrollar. Y esto pasa, desde mi punto de vista, por muchas tareas. Integrarlas, darles la seguridad que ellas pueden ir accediendo a los diferentes escalafones, darles todas las herramientas para que como estudiantes no solamente aprendan, sino puedan desarrollar su vida como estudiantes, como profesionistas iniciales del Poder Judicial de la Federación y a veces con otros roles que complementan nuestra vida como mujeres, ya sea que sean mamás o que tengan labores de cuidado. Para el caso particular de las personas estudiantes, me parece que esta es una de las cuestiones más importantes, porque desde que se están formando podemos introducir la idea o podemos demostrar que el modelo de paridad funciona muy bien, es exitoso y sobre todo podemos garantizar que una vez que ellas estén dentro, se mantengan dentro de la estructura. Desde mi perspectiva, insisto, existen muchas políticas que podemos aprovechar para transversalizar la perspectiva de género.
Las prácticas judiciales me parece que es solo una de estas políticas de diseño, pero me parece que es una de las más ricas en cuanto a recursos humanos se refiere. Introducimos más mujeres que después puedan laborar en distintos campos, puedan obtener promociones y puedan posicionarse exitosamente en los puestos de mayores responsabilidades. En el futuro, pues aspiraríamos a que estos estudiantes y estas estudiantes que crecen dentro del Poder Judicial, pensando en términos de perspectiva de género, reproduzcan estos modelos y después aseguren que estos modelos se perpetúen. Y eso querría decir que las políticas de género tendrían éxito por sí mismas sin necesidad de una normativa que nos estuviera recordando la obligación que tenemos en estos términos. Simplemente para cerrar, también regreso un poco a lo que nos platicaba la jueza Dulce, que es muy interesante desde el término de la concepción general de estos temas. Este tipo de políticas y este tipo de pensamientos sobre cómo debemos funcionar como poder judicial a la luz de la perspectiva de género no son casuales, son el resultado de mucho trabajo, son el resultado de obligaciones nacionales e internacionales y me parece que en la justa medida deberían ser internalizadas para que nosotros, las personas que estamos como titulares, quienes son secretarias y secretarios, quienes son actuarias y actuarios, asuman la responsabilidad de verificar que las personas que están en los niveles de escalafón, digamos, más bajos o hacia abajo, tengan oportunidades y se capaciten para que sean las siguientes personas en poder ocupar los puestos. Cuando se trata específicamente de mujeres, asegurar que ellas puedan tener acceso a los siguientes puestos en condiciones mejores desde la perspectiva de sus necesidades particulares. Hasta aquí llegaría mi reflexión. Insisto, creo que esta es solo una de las políticas que podemos explotar, pero desde esa perspectiva creo que tenemos muchísimo. También ya la jueza Dulce hablaba de las guarderías y vaya, simplemente para seguir sobre esa misma línea, creo que el pensamiento que tiene que estar detrás de todo esto es que el modelo tiene que generarse de manera que la idea se perpetúe. Ojalá y logremos un futuro en el que simplemente lo extraño sea que no se nos haya tomado en cuenta antes, ¿no? Que parezca irreal o irracional o difícil de comprender, que en algún momento hubiera sido tan difícil para nosotras insertarnos, asegurar nuestro éxito y permanecer. Con esto yo cerraría mi intervención. Muchas gracias por la invitación y pues yo invitaría a la jueza Irma Gabriela Garza Rodríguez. Ella está adscrita al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan. Seguramente nos dará una reflexión muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy buena tarde. Muchas gracias, jueza Almadelia. Bueno, pues ya han dicho mucho mis compañeras juzgadoras. Me gustó mucho el enfoque que ha realizado la jueza Jackie, precisamente haciendo énfasis en aquellas áreas de oportunidad que ha detectado desde los distintos puestos a los que ha accedido de responsabilidad dentro del Poder Judicial de la Federación. También retomo la parte que mencionaba la jueza Dulce, por lo que tiene que ver con la importancia de que conozcamos en primer lugar, ¿a qué se refiere esa transversalidad o transversalización de la perspectiva de género? Es un tema muy importante y también lo que mencionaba precisamente la jueza Almadelia, cómo es primordial que todos estos temas de la perspectiva de género, todo lo que está relacionado con ello, sea parte de la formación de las personas que se integrarán al mismo Poder Judicial de la Federación, es decir, de las personas que realizan sus prácticas profesionales, su servicio social. Esto es algo muy importante. Y para ello solamente voy a abonar con algunas pequeñas ideas que me parecen muy importantes desde mi punto de vista, con mi experiencia previa, que es una de ellas, la importancia de la sensibilización. Si podemos recibir muchos cursos de capacitación que obviamente nos abren el panorama,
respecto de la importancia de conocer en primer lugar cuáles son los alcances de cada uno de los conceptos que utilizamos, saber que la perspectiva de género es no mucho más allá de cambiar esa visión, de ver las situaciones que se nos presentan diariamente con unos lentes, con una mirada distinta. ¿Sí? Pero más allá de ello, considero que los cursos tendrían que enfocarse más a las vivencias, es decir, a llevar a cabo prácticas vivenciales que nos hagan reflexionar todavía más allá, con casos prácticos, con conversación, con discusión entre las personas participantes, con una retroalimentación de una persona monitora. Yo entiendo que cuando se creó la UPCAS, la Unidad para la Prevención y el Combate al Acoso Sexual dentro del Poder Judicial de la Federación, lo fue en una época que se tornó muy difícil. De hecho, la creación de la unidad se dio el 27 de febrero del año 2020. Se anunció la creación de la misma en esa fecha y todos sabemos, desafortunadamente, fue más o menos el inicio de esa etapa complicada en la vida mundial que ha sido la afección por COVID-19, que nos cambió la vida y la forma de realizar pues, nuestras actividades día a día. Entonces, entiendo que también esta parte de las acciones que se encontraban previstas en la creación de la UPCAS, pues también tuvieron que sufrir una serie de situaciones, tuvieron que adaptarse a esa nueva realidad y tal vez cursos que se esperaba llevar a cabo de manera vivencial, presencial, tener que ajustarlos a una modalidad a distancia o autogestiva incluso, que estos cursos tienen muchísimas ventajas, pero sí falta todavía el probar qué pasaría si en estos cursos no solamente se imparten esos conceptos, se hacen esas actividades de reflexión, sino también se genera una sinergia entre las personas que participan como asistentes y las personas que se encargan de impartir esos cursos. Sí, sabemos que esto nos genera mucha más facilidad de entendimiento de los alcances y de los beneficios. Así que nos queda algo. Dicen que aprendemos más haciendo que escuchando, es decir, practicando. Entonces también creo que es una parte que se puede reforzar y espero que también a partir de esta realidad ya más ajustados a una nueva normalidad, pero sí con también ya la posibilidad de tener estos cursos de manera presencial, pueda reforzar esa parte que considero es una muy importante área de oportunidad en este sentido. Bien, también hay otra parte que es muy importante desde mi punto de vista, que es el fomento de las masculinidades respetuosas con los derechos de las mujeres. Desde mi punto de vista es indispensable que para la totalidad de los hombres que forman parte del Poder Judicial de la Federación exista no nada más el acceso, sino también la obligatoriedad de participar en cursos también de sensibilización para que puedan ver reflejados de una manera más directa cuáles son los efectos que han causado todos esos estereotipos y roles de género en nuestra vida como mujeres. Y de ahí también poder partir para lograr, eso esperamos, que ya no vean los concursos de oposición para acceder a distintos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, sobre todo en el caso de titulares, cuando hay criterios de paridad o cuando son concursos dirigidos solamente a mujeres, que no lo vean como algo que equivocadamente de pronto piensan. Sí, que es como ocasionar una indebida ventaja, sino al contrario, que tienen el objetivo de equilibrar esta situación de disparidad que se ha dado históricamente y que ha impedido que se pueda acceder de una manera directa a estos cargos de responsabilidad. ¿Sí? También es muy importante desde mi punto de vista, y con esto también coincido con la jueza Jackie, en el sentido de que solamente se está al parecer quedando la evaluación que se realiza o estas encuestas respecto del clima laboral y la percepción de violencia o de acoso sexual dentro de nuestra institución, que debe ir más allá, y tengo toda la confianza en que así lo está planeando la UPCAS y demás áreas administrativas dentro de nuestra institución, que están pues planeando también algunas estrategias que puedan redundar en acompañamiento efectivo, directo, a aquellas áreas y aquellos órganos jurisdiccionales en los que se detectaron estas circunstancias de peligro,
Sí, es muy importante que también las labores que se realicen en cuanto a la transversalización de la perspectiva de género vayan enfocadas también a una labor preventiva, una labor proactiva y no solamente reactiva, ¿sí? Entonces, creo que también esa es una muy importante área de oportunidad en este tema. Y también, pues, me parece muy importante el punto que también tiene que ver con la difusión de las actividades de la propia UPCAS. La conocemos porque en algún momento dado, dentro de los cursos, que afortunadamente ya son obligatorios, tanto tanto de género para generar, como herramienta, perdón, para la igualdad y también generar espacios libres de violencia, es muy importante también que vaya más allá, que también se conozca de una manera más a fondo las actividades que realiza la unidad, también las formas de contactar y que de ello pues exista una difusión en todas las áreas del Poder Judicial de la Federación. Y por último, también dentro de lo que considero que es una buena área de oportunidad para poder transversalizar la perspectiva de género, es que también exista esta difusión a las áreas administrativas, ¿sí? Que también para ello se pueda generar un modelo y un protocolo en específico sobre el lenguaje sexista aplicable de manera específica al Poder Judicial de la Federación, en específico al Consejo de la Judicatura Federal. Sí, es muy importante porque también todavía vemos con un poquito de miedo a cuando algunas áreas administrativas o personas con responsabilidades de función administrativa con miedo siguen diciendo juez en lugar de jueza, cuando en nuestros oficios de manera constante y permanente nos estamos también presentando como juezas, ¿sí? Entonces hay un poquito como de escozor para reconocer este lenguaje, que es parte del cambio de paradigma y que es parte también de la visibilización de las mujeres en los puestos de responsabilidad dentro del Poder Judicial de la Federación. Y pues para no cansar mucho también a las personas que nos están haciendo el favor de presenciar este panel, esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho por el tiempo que se dan para compartir con nosotras estas reflexiones. Y a continuación presento a mi compañera, la jueza Blanca Patricia Pérez Pérez, quien es titular del Juzgado Primero de Distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México. Gracias, jueza Pati, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, jueza Gabriela, por esta presentación y muchísimas gracias por la oportunidad de estar participando en este panel con mis compañeras juezas. Bueno, pues como ya nos han precisado las compañeras juezas que me antecedieron, en este panel nuestra presentación tiene que ver con las áreas de oportunidad que hay en el Poder Judicial de la Federación para incorporar la perspectiva de género. Respecto a ello, a mí me gustaría ver esta situación desde dos vertientes. Una de ellas es desde el área jurisdiccional, que se refiere específicamente a nuestra función como juzgadoras. Como juzgadoras y como parte de este Poder Judicial Federal, además, también que debe de ello permear a los juzgadores que lo integramos. Ello relacionado con esta jurisprudencia 22 del 2016 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos precisa lo que serían los elementos cuando nosotros vamos a examinar un asunto relacionado con aquellos que debemos examinar para el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y los elementos que tenemos que atender para juzgar con perspectiva de género. Respecto a ellos, porque la intención no es hacer un análisis de esta jurisprudencia o de revisar los elementos que tenemos que atender, sino circunscribirme al último de ellos, que es el punto 6, que se refiere a la obligación que tenemos los juzgadores de considerar que el método en todo momento evite el uso del lenguaje basado en estereotipos
o prejuicios, por lo que deberá procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Mi atención al respecto de ello deriva de que en esta situación de ser conscientes de, como decía la jueza Gabriela, de que al momento de que hablamos de perspectiva de género nos pongamos unos lentes que son aquellos violeta para que veamos las cosas desde otra perspectiva, pero que esto no se quede solamente en un análisis jurídico, que al momento de llevarlo y plasmarlo a nuestras determinaciones, nosotros seamos aquellos que revictimizamos a las personas, a las justiciables. O bueno, entendido que la perspectiva de género no solamente es respecto a mujeres, sino que puede ser respecto de hombres también, o personas que por una situación especial deba de ser atendida su situación de género o por su situación específica que en el caso nosotros vayamos a atender. Y la importancia de que nuestro lenguaje sea atento a quienes estamos juzgando, que no consideremos que porque utilizamos un lenguaje neutral, con ello ya estamos utilizando un lenguaje incluyente. Tenemos que ser sensibles porque la verificación de a quién nos estamos dirigiendo es importante, porque así quien recibe la determinación se ve visibilizado, no se ve como que nosotros desatendemos su situación personal. Entonces me parece que esto resultaría muy importante para que seamos conscientes de la obligación que tenemos de que al momento de concluir esta sí efectivamente logre el objetivo de que haya una correcta visibilización y que tenga una precisión importante de lo que queremos transmitir, y que la persona que sea la justiciable que la reciba se sienta efectivamente atendida, y que no seamos nosotros quien con nuestra conclusión hagamos una revictimización de ella. Bueno, este sería uno de los puntos, que sería la vertiente jurisdiccional, pero retomando un tema que ya ha sido ampliamente tratado por mis compañeras que me han antecedido, me parece muy importante la cuestión de que la reforma judicial trajo como parte de los principios rectores de la carrera judicial, uno de ellos que es la paridad de género. Esta paridad de género determina en la ley que ya es una obligación que en cada una de las categorías efectivamente se haga esta paridad, y que sea una obligación de que que sea 50% de hombres, 50% de mujeres en cada una de las categorías. Pero esto no debe de quedar solamente circunscrito a la definición de que con el hecho de que se cumpla con esta paridad, entender que la perspectiva de género queda cumplida, sino que seamos sensibles en realidad a las características propias que tienen y especiales las mujeres. En mi caso, como decía una de las, la juez que me antecede, la licenciada Dulce, ella hablaba de que algunas de nosotras somos resultado de una acción afirmativa, y que fuimos vencedoras del último concurso, que nos trajo como consecuencia 86 nuevas juezas que nos integramos como parte de ya acceder a este cargo de juzgadoras, y que trajo un mayor número de nosotras en este cargo de decisión. Entonces, los cursos, como lo comentaban las compañeras, son obligatorios. Estos dos relacionados con el curso de género y aquel de espacios libres de violencia. Pero coincido con la jueza Gabriela en el sentido de la importancia de que no nada más queden circunscritos a que son cursos vinculados con crear espacios libres de violencia, sino que hay que ir más allá
y que es necesario que seamos conscientes de que hay que atender a las cuestiones relacionadas con la visibilización, de que no debemos nada más vincularlos con ellos, sino atender a la necesidad de ver las cuestiones de las masculinidades que sean en un sentido positivo, porque actualmente y de manera cultural la masculinidad es entendida como la masculinidad hegemónica. Entonces, es muy importante que estos cursos sean visibles en cuanto a la importancia de crear o diseñarlos para que también sean dirigidos a que sean masculinidades positivas las que existan, y que estos cursos sería importante también que no solamente sean impartidos por mujeres, sino que sean hombres los que se den a la tarea de instruir a otros hombres con la importancia de que estas masculinidades hegemónicas vayan siendo parte del pasado y que transitemos a una nueva masculinidad, o que ellos transiten a una nueva masculinidad. Entonces, también para mí fue una sorpresa cuando llegué aquí al juzgado saber que en la mayoría de mis compañeros que integran este juzgado al cual me encuentro adscrita, no sabían dónde se ubicaba la unidad de prevención y combate al acoso sexual, aun y cuando ella está en el edificio Prisma, en el segundo piso, donde también se encuentra este juzgado. Y bueno, por mi parte serían estos dos aspectos los que quería destacar, porque mis compañeras que me han antecedido ya ampliamente han hablado de las áreas de oportunidad que sería necesario que fueran atendidas por parte del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, jueza Patricia. Ustedes notarán cómo hemos charlado a lo largo de esta actividad acerca de múltiples temas que nos ocupan y que están generando precisamente estas posibilidades de reflexionar cómo desde nuestra visión cada una aporta desde su experiencia, cuáles son las áreas en donde creemos que, como todo aquello que es humano, nuestro quehacer es perfectible, el quehacer que hace el Poder Judicial de la Federación. Destacaría las aportaciones de la jueza Jacqueline cuando nos hablaba de esta necesidad de contar con espacios libres de violencia, estas capacitaciones obligatorias y cómo es necesario que a la larga tengamos herramientas para evaluar y para medir el impacto real que están generando estas capacitaciones. Hemos avanzado muchísimo, desde luego, lo reconocemos así. Ha sido una ardua lucha de décadas en el Poder Judicial de la Federación para que esto empiece a cristalizarse. Y entonces, bueno, entre otras cosas, se creó esta unidad para el combate del acoso y el hostigamiento, cuya titular es la maestra Jimena Ábalos Capín, que da, para que lo sepan quienes nos acompañan, da acompañamiento no solo psicológico, sino también jurídico en el evento de que sea necesario, tomar hasta acciones legales contra ese acoso y este hostigamiento. La jueza Dulce nos platicaba, por ejemplo, de otros temas que son interesantísimos, cómo es necesario generar condiciones que flexibilicen y que nos permitan conciliar esos espacios de crianza y de cuidado junto con el desarrollo profesional o laboral. El gran reto, a partir de las estadísticas que nos compartía, es cómo generamos espacios para que haya más mujeres. A propósito de estos temas, hemos venido compartiendo alguna información relevante. Y entonces, cuando se habla, por ejemplo, del Día Internacional de las Mujeres Juezas, su finalidad es mostrar que cuando hay más mujeres en los espacios de toma de decisiones en el ámbito de la justicia, los órganos jurisdiccionales se perciben más transparentes, más incluyentes, más respetuosos, porque la visión de las mujeres es importante para hacer estas labores al interior de la sociedad. Esta doble o triple jornada de la que nos platicaba, cómo es indispensable entonces generar todas las condiciones para que podamos interactuar en ese espacio público, ¿no? Guarderías, licencias de paternidad reales y efectivas,
espacios incluso de cuidado de personas adultas mayores, que tradicionalmente también ha sido una labor que desarrollamos las mujeres. La jueza Almadelia ponía también el dedo en uno de los puntos más sensibles de la carrera judicial. ¿Por qué? Porque la carrera judicial necesariamente tiene que empezar en las bases con ese estudiantado, con esas personas que van, que todavía a veces no terminan la escuela o que están por terminarla, y que entonces empiezan a vislumbrar en el Poder Judicial Federal una opción real de crecimiento, porque si algo puede hacernos sentir orgullosas y orgullosos a quienes formamos parte de este poder público, es que tenemos posibilidades reales de crecer, pero desde luego para ello requerimos que se nos ponga un piso parejo. Entonces, hablar de esta carrera judicial, uno de cuyos ejes rectores es la paridad, que es un mandato constitucional, ya no es una ocurrencia, ya no es un favor de la persona gobernante en turno, ya no es un tema de moda, es un mandato claro de la Constitución. Y entonces, ¿cómo pueden empezar, ¿no?, a generarse estos espacios desde incluso las prácticas profesionales, ¿no? El cómo nos insertamos, pero cómo permanecemos ahí. Fíjense que Laura Pautasi, una estudiosa de estos temas, dice que a las mujeres siempre se nos han regateado los espacios públicos, siempre se nos dice que para qué queremos más presencia en ciertas áreas del espacio público, pero nunca se nos han regateado los espacios domésticos, los espacios de crianza y de cuidado, eso sí, que sigan tradicionalmente siendo nuestros. Y entonces, acá el reto es cómo subvertimos ese orden social de género para generar otras posibilidades reales. La jueza Gabriela, que nos platicaba de la importancia de la sensibilización, de cómo debemos tener conciencia precisamente de estas problemáticas, dijo algo que me parece que es crucial y que hay que decirlo en todos lados. Los concursos que se hacen para mujeres no son concursos más fáciles, no son ventajas indebidas. Para quien no lo sepa, es oportuno hacerles de su conocimiento que lo que se nos ofrece en muchas ocasiones son adscripciones con perspectiva de género, y eso a veces ni siquiera es posible porque, bueno, pues vivimos en un país enorme donde hay muchas necesidades de garantizar el servicio o esta prestación del servicio público del acceso a la jurisdicción del Estado. Las áreas administrativas que desde luego tienen que hacer suyo, que tienen que apropiarse de estos temas de perspectiva de género. Alguna ocasión siempre pedimos que los formatos para hacer nuestras manifestaciones de bienes, los formatos para hacer los trámites nos incluyan desde el lenguaje, porque seguimos viendo que todos están hechos en clave masculina, pensando, si nos los permiten erróneamente, que estamos incluidas en ese masculino universal, cuando sabemos que no siempre ha sido así. Y finalmente, pues agradecemos las aportaciones de la jueza Patricia, cuando nos reitera esto que hemos venido platicando. El lenguaje nos tiene que ver, nos tiene que nombrar, nos tiene que hacer participar y nos tiene que convocar como a todas las personas. Este tema de las masculinidades, cómo trabajar otras alternativas de masculinidades que dejen un poco a un lado estas masculinidades hegemónicas, agresivas, violentas. Los espacios de toma de decisiones tradicionalmente han sido masculinizados. Y entonces ahora lo que queremos son espacios de trabajo o espacios de toma de decisiones con perspectivas de derechos humanos. Y una perspectiva de derechos humanos no puede entenderse si no atiende o si no nos voltea a ver a las mujeres, a las personas de la diversidad sexual, hay quienes tienen identidades diversas, no hegemónicas, no tradicionales o no binarias como las que habitualmente estamos pensando que son las únicas válidas y que en realidad no es así. Noten entonces, en suma, cómo la perspectiva de género es un tema de derechos humanos y cómo vamos a seguir trabajando en estas áreas de oportunidad que ya platicamos, para que el Poder Judicial de la Federación siga siendo la punta de lanza. Somos el primer poder público en este país
donde se han emprendido acciones verdaderamente reales que hoy mismo ya se empiezan a notar, ¿no? Ya tenemos un número de juezas de distrito como nunca antes se había visto, y eso a la larga, que era un poco lo que decía la jueza Almadelia, va a ser un efecto dominó benéfico, porque si hay prestadoras de servicio social que después accedan a la categoría de oficiales y que después se vuelvan actuarias y que después se vuelvan secretarias, etcétera, etcétera, estamos haciendo un esfuerzo de mediano y de largo alcance, porque esto generará verdaderamente condiciones equitativas para acceder por igual a los espacios de toma de decisiones. Ha sido un gusto que nos acompañen. Les invitamos a que sumemos a la reflexión, a que sigamos haciendo nuestros estos temas que nos parecen de crucial importancia y que seguiremos fomentando desde juzgadoras y juzgadores federales. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tal? Sean todos y todos bienvenidos a el tercer panel que estamos llevando a cabo desde JUFED Género. Desde JUFED Género nos hemos sumado a la conmemoración del 8 de marzo con el propósito de aportar o de discutir al interior de la sociedad qué estamos haciendo las juezas federales en relación con la perspectiva de género. Esa herramienta que nos permite visibilizar las desigualdades históricas y estructurales, esa herramienta que nos permite tratar de generar un piso parejo, de cerrar las enormes brechas de la desigualdad. Y hoy particularmente vamos a platicar en este tercer panel acerca de las áreas de oportunidad que hay en el Poder Judicial de la Federación para transversalizar la perspectiva de género, es decir, para hacer que esa perspectiva sea una herramienta útil, que sea efectiva, que quienes nos dedicamos a las labores de administración de justicia, quienes operamos el sistema de administración de